No todas las culturas son iguales, y tú lo sabes. Si tuvieras que elegir entre dos países ricos en producción de petróleo, ¿en cuál preferirías vivir, Noruega o Arabia Saudita? Supongo que elegirías Noruega, no por el clima. Entonces, ¿por qué la mayoría de ustedes probablemente elegiría Noruega sobre Arabia Saudita? Al final del día, optarías por Noruega debido a todas las libertades que puedes disfrutar en una democracia occidental. Libertad de expresión, de ser quien eres, de ser una mujer independiente. En otras palabras, elegirías Noruega debido a sus valores. Y de eso se trata este video. Algo extraño ha sucedido en el discurso cultural. Ahora solo se te permite decir cosas buenas sobre otras personas. ¿Por qué cuando las personas hablan sobre otras culturas siempre suena igual a como hablo con mi hijo de 4 años cuando llega a casa del jardín de infantes con un dibujo? Vaya, eso es tan bonito y colorido. Coloquemos eso en el bote bajo el fregadero. Simplemente no me lo creo. Puedes criticar a cualquier grupo de personas por cualquier cosa que hagan. Puedes criticarme como israelí, judío, padre, guía turístico e incluso como fan de Britney Spears. La principal razón por la que algunas personas en Occidente no piensan que algunas culturas son mejores que otras es que no aprecian lo bien que lo tienen. Dan por hecho toda la libertad de la que disfrutan. Olvidan el alto precio que se pagó en el pasado para introducir estos valores de derechos humanos y democracia. Y olvidan que solo una pequeña parte de las poblaciones del mundo disfrutan de estas libertades. Permíteme recordarte que si puedes salir a un lugar público y gritar que odias al gobierno o a Dios, eres muy afortunado. Solo alrededor del 15, no más del 20% de la población mundial disfruta de ese derecho. Intenta hacerlo en un país musulmán. Di que odias al gobierno o que Dios no existe. Si eres un estudiante pro-palestino en una universidad en Occidente, te animo positivamente a hacerlo. Otro problema que dificulta la discusión sobre las culturas es el auge del multiculturalismo y el relativismo cultural, según el cual no puedes decir que una cultura o un conjunto de valores es mejor que el otro. De alguna manera, Occidente ha confundido esto con el liberalismo, aunque en realidad es lo opuesto cuando lo piensas. Encuentro muy fácil demostrar lo equivocadas que son las teorías del multiculturalismo. Si estás diciendo que no puedes juzgar otras culturas y que ningún conjunto de valores es mejor que el otro, ¿cómo puedes decir al mismo tiempo que apoyas los derechos de las mujeres o los derechos de los homosexuales? ¿Sabes lo que le pasaría a una chica musulmana lesbiana si saliera del armario? Sería puesta en un ataúd. ¿Eso está mal? Creo que está mal, y estoy muy interesado en escuchar lo que una persona multicultural tiene que decir al respecto. ¿Realmente crees que estas valores son iguales? La mayoría de los países árabes musulmanes no son democráticos. En los países musulmanes, las minorías como los judíos, cristianos e hindúes no prosperan y están desapareciendo. No tienen derechos humanos ni derechos de las mujeres. En Gaza, las mujeres solteras necesitan el permiso de un hombre para salir. ¿Crees que eso está bien? La gran mayoría de los peores países para la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer son musulmanes. Como persona multicultural, ¿crees que está bien encarcelar y ejecutar a hombres y mujeres homosexuales? Otra razón por la que las personas no quieren hablar de valores es que les asusta. ¿Te afecta en tu hogar en Londres, París o Berlín cuando ves las noticias y escuchas sobre cohetes y bombardeos en Gaza y Tel Aviv? Podrías decirte a ti mismo, bueno, eso es una lástima, pero estoy seguro aquí, así que pueden seguir luchando por la tierra. Lo que pasa es que este conflicto no es sobre la tierra. He mencionado esto en otros videos, así que revísalos. Pero el momento en que la gente en Occidente se da cuenta de que este conflicto no es sobre la tierra, sino sobre los valores, se vuelve muy aterrador.
ya que de repente también te involucra a ti, aunque vivas lejos de Medio Oriente. Por lo tanto, las personas prefieren verlo como un conflicto sobre la tierra en lugar de sobre valores. Les parece más seguro. Pero lamento decir que es una seguridad ficticia porque tú eres el siguiente. Cuando se trata de valores como la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión, algunas personas en Occidente quieren creer que es porque los países musulmanes árabes aún no están allí, que todavía están en el camino hacia la aceptación de la sociedad occidental. Esto es, en el mejor de los casos, un pensamiento ingenuo y deseoso, o, en el peor de los casos, un pensamiento engañoso, arrogante y condescendiente. La razón por la que la mayoría de los países musulmanes no son democráticos, incluso los realmente ricos, y la razón por la que 17 de los 20 peores países para ser ganados son musulmanes es porque muchos de ellos simplemente odian los valores de Occidente. Así que no es porque aún no estén allí. La mitad de los jóvenes musulmanes en Gran Bretaña piensan que la homosexualidad debería ser ilegal. Miles de musulmanes en Europa Occidental fueron a luchar por Estado Islámico de Irak y Siria. No un loco, no un puñado que formaban parte de una secta, sino miles de jóvenes musulmanes que habían sido criados en Occidente. Si esto te sorprende, es porque has estado enterrando la cabeza en la arena durante demasiado tiempo. Hablando de valores, también tenemos que ser capaces de hablar sobre la violencia y la aceptación de la violencia en diferentes culturas. Las sociedades musulmanas árabes tienen altos niveles de violencia. Violencia política, violencia contra las mujeres, criminalidad. Echemos un vistazo a los niveles de violencia en la sociedad musulmana árabe y judía israelí. En Israel, la tasa de delincuencia árabe es más del doble que la de la comunidad judía. Podrías decir que esto se debe al racismo y la discriminación. Pero en el Reino Unido, Holanda y Francia encontramos la misma estadística. Considerando el porcentaje de la población que representan, los musulmanes tienen una tasa de criminalidad mucho más alta. Pero nunca se te permite mencionar eso. Si hay disturbios en Francia o asaltos sexuales a gran escala en Alemania, generalmente no es culpa de la comunidad israelí o judía. Suecia solía ser uno de los lugares más seguros para las mujeres y ahora, debido a la inmigración de ciertos países, ya no es el caso. En tu país, y no sé desde qué país estás viendo, ¿alguna vez has oído hablar de un judío o israelí atacando a un musulmán en Holanda, el Reino Unido, la República Checa, Wisconsin? ¿O siempre es al revés? Si hay disturbios o ataques terroristas, los atacantes son israelíes o chicos de la comunidad judía. ¿Necesitas poner guardias fuera de las mezquitas por miedo a que los judíos ataquen a los musulmanes? ¿Las tasas de criminalidad de los judíos son más altas que las de los musulmanes? ¿Conoces mejor tu país? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué cultura es más violenta en Francia, Bélgica, Holanda, el Reino Unido, Italia, Alemania, Dinamarca, España, Irlanda, Noruega? ¿La comunidad musulmana árabe o la comunidad judía israelí? Este video no está mirando directamente al conflicto israelí-árabe, pero todas estas cosas están conectadas. Si los judíos e israelíes no son violentos en Nueva York y Malmö y París y Berlín y Londres, tal vez tampoco sean violentos en Israel. Y si la comunidad musulmana árabe es más violenta en París y Londres y Malmö, entonces tal vez también sean más violentos en Jerusalén. Alimento para el pensamiento. Todo se reduce a los valores de nuestra sociedad. Entonces, no, esta guerra no es sobre la tierra. No se trata de Gaza. Se trata de valores, se trata de los valores occidentales frente a la ley Sharia. Solo echa un vistazo a todos los países donde se implementa la ley Sharia. ¿Quieres vivir allí? ¿Quieres más ley Sharia en tu país? Si queremos prevenir esto, lo más importante que podemos hacer es no tener miedo de discutir valores. Necesitamos normalizar las discusiones sobre valores. Recuerda apreciar tus libertades y no darlas por sentado. No toleres a aquellos que odian los valores fundamentales de la democracia y la libertad de expresión. Antes de que sea demasiado tarde, aquellos a quienes no les gusta lo que digo me acusarán de racismo e islamofobia. Y a eso digo, no.
Decir que todos los musulmanes son más violentos es racismo. Es un hecho que los niveles de violencia son más altos en las comunidades musulmanas, ya sea en Europa Occidental o en países musulmanes. Puede ser un hecho que te haga sentir incómodo, pero sigue siendo un hecho. ¿No estás de acuerdo? Prueba que me equivoco. Por favor, intenta dejar un comentario inteligente. Comparte este video y envíalo a amigos que necesitan verlo. Y suscríbete para... Entendido. ¿En qué más puedo ayudarte? No me gusta Britney Spears. Soy fan de Led Zeppelin. No se les puede criticar, son perfectos. Gracias a mis seguidores, ustedes me impulsan. Nos vemos la próxima semana. Adiós.